cómo estamos hoy, Estamos en Wally y las noticias, señores. Tema que nos queda pendiente ya desde hace varios días con Berbisky y que refiere a un mito bastante corriente, que es que las grandes empresas son las mayores generadoras de empleo. Lo dijo Duhalde en uno de sus programas de radio, preparándose para la competencia con nosotros. Dijo que las grandes empresas que han especificado sus deudas, él tiene que defenderlas porque han padecido la usura y emplean a centenares de miles de personas. Vamos a analizar esa afirmación falsa del senador Duhalde. Lo primero que vamos a mostrar es cómo se destruyó empleo en las empresas privatizadas, comparando el año 89, cuando Duhalde asumió como vicepresidente de Menem, y el año 99, cuando se estaba preparando para sucederlo. Ah, estuvo antes Duhalde en el gobierno. Mira. Parece. Bueno, pero el de ahora parece que es un clon. Ah. Que no tiene memoria de lo que hizo el otro. En telefonía, en el año 89 había 45.000 trabajadores y en el 99 24.000. Se perdieron 21.000 empleos, equivale al 47%. En aeronavegación se perdieron 5.191, que equivale al 48%. En transporte ferroviario se perdieron casi 80.000 empleos, que es el 83% de los trabajadores que había en ese momento. En servicios sanitarios se perdieron 5.000 empleos o el 55%. En energía eléctrica 16.000 o el 73%. En distribución de gas 5.300 o el 52%. Y en correos 22.700 o el 60%. En total, cuando empezó el proceso de privatizaciones, había 230.000 trabajadores empleados en esas empresas y en 1999 había 154.000. 67% habían perdido sus empleos. En este proceso, parte los despidió el Estado antes de entregarlas para hacerlas atractivas y parte los despidieron las empresas. El caso extremo es el de Repsol YPF, que en 1987 daba trabajo a 35.000 personas y en el 97 a 5.700. Expulsó a casi 30.000 trabajadores, que son el 84% de los que había. Ahora, nos meteríamos en otro tema, pero vale la pena plantearlo y para discutirlo en algún otro momento. ¿Hacía falta toda esa gente en las empresas del Estado o no? ¿Y de qué manera las empresas podían ser rentables con menos gente? Me parece que es una discusión. Bueno, es posible que hubiera un exceso de personal, pero ningún país serio que yo creo que despide al 80% tirándolo a la calle para que un par de grupos económicos hagan grandes negocios y luego se les permita licuar sus deudas. Vamos a ver esta afirmación de Duhalde que las grandes empresas emplean a centenares de miles de personas. Acá tenemos en este cuadro las empresas endeudadas en el exterior con obligaciones negociables para las cuales están pidiendo seguro de cambios. Los primeros 15 deudores están endeudados en casi 12.000 millones de dólares, para lo cual están pidiendo seguro de cambio que debería pagar el conjunto de la sociedad. Eso es el 63% del total de las obligaciones negociables. Y emplean a 50.000 personas. Ni siquiera un centenar de miles de personas emplean. Después, la licuación que hicieron las mayores empresas está detallada en este cuadro, calculando una cotización del dólar después de la devaluación de 2 pesos por dólar y comparado con las utilidades que esas empresas obtuvieron en el año 2000. Porque Duhalde dice que padecieron la usura y perdieron y fueron atacados por la recesión. Eso no es cierto, como se ve en este cuadro. Son muy pocos los que tenían pérdidas. Y los que tenían pérdidas las compensaron con ganancias 10 veces mayores por medio de la licuación. Entonces, lo que vamos a ver ahora es quiénes son los que realmente generan empleo. Tenemos el total de personas ocupadas, que son 11 millones, eran 11, ahora son menos. Lo que se llama población económicamente activa. Eran 11, no, eran 11 los que tenían trabajo. Los que tenían trabajo. Que eran 11.800.000 personas en 1998. Ese es el total.
El conjunto de la industria, según el censo del 93, que es el último dato que hay, empleaba a 1 millón de personas y producía por 90.462 millones de pesos, lo cual implica que daba trabajo a 11 personas por cada millón de pesos de producción. Este es un dato muy importante. Las 500 empresas que más venden, es decir, las más grandes, empleaban en el 97, según datos de INDEC, a poco más de medio millón y producían por valor de 100.000 millones. Es decir, empleaban el 5,3%. Las pequeñas y medianas empresas industriales, según el censo del 93, empleaban a 472.000 personas y producían por 25.000 millones. Es decir, que empleaban a casi 19 personas por cada millón de producción. Es decir, que ahí está el factor dinámico para el crecimiento del empleo. Y los primeros 15 emisores de obligaciones negociables, que son los que están tratando de endilgarle al conjunto de la sociedad, caceroleros incluidos, el fardo de sus obligaciones negociables, emplean nada más que a 50.000 personas, como hemos visto, y producen por 19.000 millones. Es decir, emplean a 2,6 personas por millón de pesos de valor de producción. Digamos que las pymes duplican la cantidad de empleo que da la industria, por ejemplo, casi duplican, de 11 a 19. Casi duplican. Es muy impresionante. Al conjunto de la industria. Las pymes, en un momento en el que están destruidas las pymes, porque aparte no es el mejor momento de las pymes. Bueno, el dato de las pymes es del censo industrial del 93. Ha cambiado la cantidad de empleo, pero no la proporción. Es decir, la cantidad de personas empleadas por millón de pesos de producción sigue siendo aproximadamente la misma. Y emplean 9 veces más que estos grupos con los cuales Duhalde se ha aliado, que incluyen naturalmente grupos locales, pero también transnacionales, norteamericanas, europeas, y que dan como resultado la percepción que midió Julio Aurelio en la encuesta, en el cual el 55% de la gente dice que este es el gobierno de los ricos. ¿Había una aclaración para hacer con el tema de Genaro Carrió? Sí, Genaro Carrió fue miembro de la Corte Suprema en el momento de la asunción de Alfonsín, y cuando él renunció por un problema de salud, recién ahí fue designado Baqué. Ok. Corte, en un segundo estamos acá. Dale. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy? Oliván, sobre las AFJP. Las AFJP se negaron a especificar los 16.000 millones de dólares que tienen invertidos en créditos garantizados. Vos sabés que de los fondos que administran las AFJP, la mayoría están en fondos públicos. Se negaron, y bueno, está bien que se hayan negado, en este caso es verdad lo que dicen las AFJP, que si se especificasen quedarían, en vez de 16.000 millones, 8.000 millones de fondos, que son los fondos de todos los aportantes al sistema, que fíjate cómo vienen perdiendo. Solamente en el último año las AFJP recibieron de los aportantes, de los afiliados, 4.459, bueno, se me fue el número, 0,84, casi 4.500 millones de pesos en un año. De esos fondos, fíjate cuánto salvaron, cuánto quedó en ese ¿Cómo hicieron para chanchito? Invertir y generar algo de guita? De esos fondos se cobraron las comisiones, que son 1.500 millones. 1.500 millones de comisión. 1.500 millones en comisiones. Eso no es 4.500. de ninguna manera ajustable a la rentabilidad que generan. Y de esos 4.500 millones en el chanchito quedaron 405 millones solamente entre diciembre del 2000 y diciembre del 2001. ¿Qué chanchito? ¿No quedó en una costeleta de cerdo? En base a este informe, el vicegobernador de Mendoza, Juan González Gaviola, propone algo que es muy interesante, y que es que por un año el Estado decida que los fondos que se deducen de los sueldos de los trabajadores no vayan a las AFJP, sino que vayan al Estado. Y dice, imagínate el Estado con 4.500 millones gerenciados, no puede gerenciarlos peor que las AFJP, porque encima las AFJP invierten en bonos del Estado que están totalmente devaluados y ya vemos los resultados. A ver si te entendí. Sobre 4.500 millones en un año, las AFJP solo conservaron el 10%. Sí. 405 millones. Sí. O sea que si yo venía poniendo 10 pesos por mes, ahora tengo nada. Claro. Tengo 1 peso por mes. Perdí 9 de lo que venía poniendo. Estaban en diciembre del 2000 te van a dar una estampita dentro de 20 años y le vas a cobrar a Magoya. En diciembre del 2000 estaban administrando 20.381 millones y en diciembre del 2001
llegaron a 20.786. Hay 405 millones de Está diferencia, pero lo que ingresó en el sistema son 4.500 millones. Nunca pusimos una FJP igual. Y mirá que yo te decía, Vos me decías, no, despedite que vamos al corte. Yo te decía, pongamos una FJP.